Orientación vocacional. Bienvenidos sean todos a esta clase de orientación vocacional, esta lección de orientación vocacional. Vamos a entender muchos temas, vamos a tocar muchos temas con respecto a la orientación vocacional y todo lo que la conforma, que es una cuestión bastante vasta, bastante importante. Pues como todo, ¿no? Como todo conocimiento de la mente humana o derivado de justamente del intelecto humano. Y bueno, particularmente vamos a tener el objetivo con estas clases en línea de que ustedes, los alumnos, asimilen los fundamentos de la orientación vocacional para lograr una elección vocacional más plena. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la orientación vocacional se basa mucho en cuestiones psicológicas. La psicología es una ciencia muy joven que todavía le falta ordenar y darle cohesión a varias cuestiones, pero que bueno, se va aplicando porque a final de cuentas es una ciencia práctica. Entonces necesitamos justamente practicar y practicar y practicar, porque también va evolucionando con el ser humano mismo. Y entonces tenemos esas variantes que son importantes de atender, son importantes de observar, para lograr justamente un elemento que nos permita adaptarnos. Esa es la función también de la orientación vocacional a nivel de la elección de la carrera, del plan de vida y carrera. Adaptarnos a nuestras circunstancias reales, internas y externas, que ya veremos a qué me refiero con eso un poquito más adelante. Así es que comencemos. Orientación vocacional, yo soy el profesor Osvaldo Rodríguez. Y bueno, primero definamos qué es vocación. La vocación es la inclinación a cualquier estado, carrera o profesión. El término proviene del latín vocatio y para los religiosos es la inspiración con que Dios llama a algún estado. Por eso el concepto también se utiliza como sinónimo de llamamiento o convocación. ¿Sale? Es más común escuchar la palabra vocación justamente cuando hablamos del ámbito religioso, pero no porque sea más común, es unitariamente utilizado ahí. La vocación, como bien dice esta definición, es esta inclinación a cualquier estado, carrera o profesión. ¿Sale? Principalmente nosotros a nivel académico pues lo vamos a centralizar a la parte de la profesión y la carrera. El estado es una cuestión un poco más transitoria y por tanto casi no se ocupa de forma coloquial el término vocación para hablar de algún estado particular. ¿Sale? Pero digamos que tiene que ver un poco con las filosofías de vida, ¿no? De cómo decidimos vivir nuestra vida. Eso podemos llamarle en cierto sentido vocación, de vivir un tipo de vida. Luego, para complementar un poco, la vocación aparece relacionada con los anhelos y con aquello que resulta inspirador para cada sujeto. Se supone que la vocación concuerda con los gustos, los intereses y las aptitudes de la persona. ¿Sale? Aquí es muy claro, aquí ya lo tenemos bien aterrizado muy concretamente. Ya saben que yo prefiero siempre manejarme de forma un poquito más pragmática para que no haya como pierde en ninguna clase de concepto. Y por eso la vocación se relaciona con los anhelos y aquello que resulta inspirador. ¿Sale? Los anhelos, aquello que queremos de una forma intensa. ¿De acuerdo? Esto va a estar determinado por nuestros valores, por ejemplo. Ojo, no entendamos los valores como esta cosa, pues llamémosle rancia, llamémosle añeja de estos valores, ¿no? De como estas campañas de tienes el valor o te vale. No, estos valores son estas cosas o estos elementos que tienen importancia, que tienen justamente un valor para nosotros. Eso es lo que anhelamos a nivel de lo más valioso. Lo que es lo más valioso es lo que anhelamos. Y bueno, eso también nos inspira, ¿no? Desde ahí nos sentimos inspirados para conseguirlo. Nos sentimos, ¿cómo llamarlo? Motivados, válgame, a buscarlo y a encontrarlo y a hacerlo nuestro, apropiárnoslo de aquello que queremos, de aquello que tomamos o asumimos como nuestro. Es importantísimo entender que esa es la parte elemental de la vocación, ¿sale? ¿Por qué? Porque concuerda, la vocación no es, sino que concuerda con los gustos, intereses y aptitudes de la persona, ¿de acuerdo?
Los gustos, pues aquello que nos da placer, nos es agradable, nos es grato. Los intereses, que los vamos a definir un poco más adelante, y las aptitudes también. De la persona. ¿Por qué es importante entender esta distinción sobre la persona? Simple. La vocación, el oficio, la carrera, la profesión la va a ejercer una sola persona. ¿De acuerdo? Una sola persona que tiene que encontrar su camino, su punto, su rubro, su forma, su expresión dentro de esa carrera, dentro de esa profesión. ¿Para qué? Para que la pueda vivir plenamente, para que la pueda realizar de una manera adecuada. Porque si no es solamente algo que haces, ¿sale? Se convierte o lo convierte en algo equiparable a como barrer la casa, ¿no? Como que es algo que haces porque pues se tiene que hacer y se acabó, ¿no? No tiene como un sentido trascendental. En cambio, cuando encuentras tu camino en ese lugar, en esa área del conocimiento, puedes producir de una manera más armónica y mucho más vasta conocimiento, ¿sale? Información que sirva no solamente para ti y tus fines, sino para el conocimiento humano en general, para el género humano. Y esto es importantísimo, ¿sale? Porque muchas personas también, en vez de vivir esta vocación, vivir esta cuestión laboral, esta cuestión de trabajo propio, se dedican más bien a hacer una pantomima, hacer una especie como de representación de que están viviendo eso, pero porque es una demanda de alguien más. Por ejemplo, el caso típico, ¿no? Que papá le dice, vas a ser abogado, vas a ser doctor, porque todos en la familia somos abogados y doctores. Y ahí va, el hijo va a ser abogado, doctor. Pero no le gusta, al hijo no sé, le gusta tal vez ser actuario o ser no sé, ser administrador de empresas, alguna cosa así. Y pues el hijo vive frustrado, vive ejerciendo una carrera que no le gusta y vive de malas, ¿sale? Y culpa a todos los demás, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas está haciendo algo que no le gusta, pero sustentado por una estructura, por un sistema. Esto no tendría por qué ser así. Tendríamos que idealmente encontrar aquello que nos place, aquello que nos satisface, aquello que nos hace libres y felices, y darle una salida, darle un sentido que nos permita ser económicamente productivos, ser funcionales a nivel social, estar integrados a un sistema X, un sistema académico, institucional, religioso, político, social, etcétera, etcétera, que nos permita interactuar con otras personas de forma armónica, ¿sale? ¿Cuántas veces no les ha pasado que de repente van a, no sé, a una institución X, a un área de atención al cliente, un área de atención al usuario, y el que atiende al usuario hace todo menos atender? Esa es una persona que no está ejerciendo su vocación, ¿sale? Esta típica personalidad del servidor público o de la persona que está ahí en un puesto de contacto con el usuario, y le dice, no, ahorita no porque pues, estoy comiendo, ¿no? Es mi hora de comida. Y su hora de comida se extiende 3 horas. Pues, ¿qué pasó? O sea, eso no es una manera correcta de ejercer la vocación ni el trabajo, ¿sale? La idea es que las personas sintamos lo menos posible el peso del trabajo, porque el trabajo es pesado, el trabajo es cansado, sí, pero cuando lo disfrutamos, es exactamente igual a jugar un partido de fútbol, a ver una serie, a estar en el escenario cuando quieres hacer una obra de arte, ¿sí? Sientes que el tiempo vuela, sientes que no, que te falta tiempo para seguir haciendo esas cosas, ¿sale? Eso debería ser nuestra vocación también. Así nos damos cuenta que lo estamos ejerciendo porque nos place, aún en los días feos, en los días malos, en los que de repente, pues sí, tu carrera, tu profesión puede no verse como la cosa más genial del mundo, y puedes sentirte muy mal dentro de tu profesión, como que no tienes el sentido, como que no tiene como que no tiene importancia, pero aún así es algo que al final del día te deja una pequeña huella que dices, lo hice y me gustó, ¿sale? Eso es la vocación, a grandes rasgos, ¿vale? Seguimos un poquito más de entendimiento en este tema. La vocación es considerada como proceso, un proceso que se desarrolla durante toda la vida.
ya que se construye de forma permanente. Implica descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir. Estas tres preguntas son elementales, así, imperdonables, para desarrollar la identidad del yo, para saber quién soy yo, ¿sale? Y justamente derivado de quién soy yo voy a actuar de alguna manera para poder encontrar mi camino, mi rumbo y mi lugar en la vida, ¿sí? Eso es lo que también nos debería dar la vocación, no solo a nivel laboral, ¿sale? Porque sí, vuelvo, esta es a lo que nos centramos en esta materia, pero también a nivel ontológico, a nivel de vida, ¿sale? Y efectivamente es una cuestión que se desarrolla de forma permanente. ¿Por qué? Muchas personas creen, hoy, por alguna razón que no entiendo, que la vocación es una y se acabó, ¿sale? O sea, por ejemplo, si yo escogí ser chef, ya, no puedo hacer otra cosa en la vida que no sea ser chef. Y no, la verdad es que no. La vocación va cambiando conforme cambiamos nosotros, ¿sale? Y nos convierte, o más bien dicho, se convierte con base en nuestras conversiones, en nuestros propios desarrollos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en el renacentismo, por ejemplo, uno de mis autores favoritos, Dante Alighieri, si ustedes leen su biografía se van a encontrar con que él era poeta, escritor, político, guerrero, poeta, astrónomo, astrólogo, ¿sale? Curiosamente, él llevó a la máxima expresión esta parte de la vocación al ejercer todo esto, como casi todos los grandes renacentistas, cuyos registros indican que fueron más de una cosa. Da Vinci, por ejemplo, otro renacentista, él era ingeniero, pintor, escultor, poeta también, médico amateur técnicamente. O sea, tiene muchas cosas la vocación, porque básicamente la vocación es esa expresión de lo que quiero hacer y ser en mi vida, ¿sale? Básicamente la vocación se puede reducir a este impulso o esta pulsión a vivir como quiero vivir mi vida y como puedo vivir mi vida, no nada más para mí mismo, sino también para los demás, en pro de la sociedad, en pro del género humano, ¿sale? Esto es la vocación. Ahora bien, la vocación debería ser aquello que nos llena. Ya lo vine diciendo hace rato, pero lo repetimos, nos llena, que da a cada célula de nuestro cuerpo una sensación insuperable de placer o de bienestar. Una actividad que mientras la realizamos nos haga sentir que no necesitamos de nada más, ¿sale? Que estamos satisfechos. Esa es una cuestión importantísima, ¿sale? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente entiende la satisfacción como cuando hablamos de la satisfacción alimentaria. Es decir, cuando ya estás lleno, cuando ya estás reventando. ¿Por qué? Porque el hábito de la población mexicana es ese, ¿no? Comer hasta que ya estás lleno, que ya no te cabe más, que sientes que se te está saliendo por donde entró la comida. Eso no es saciedad, eso es excederse. La saciedad, curiosamente, viene un poquito antes y probablemente todos la hayamos sentido como una sensación clara, pero intrascendente. ¿Por qué? Porque estamos educados a acabar lo que tengamos en el plato y a tener raciones ingentes, muy grandes de comida. Pero tenemos saciedad desde mucho antes. Por eso, curiosamente, somos obesos los mexicanos, porque también no sabemos escucharnos, no sabemos decir, ah, caray, ya me llené, o sea, ya estoy satisfecho, aunque no esté lleno mi estómago. Porque puede pasar, ¿sale? O puede pasar que tu estómago se llene y digas, ah, caray, ya estoy satisfecho. Pero es una sensación interna y un poquito química, y por tanto puede ser un poco sutil. Y por ello no nos detenemos hasta que ya sentimos la presión del cinturón, del pantalón y ya basta, ¿sale? Dejamos de comer. Eso no es estar pleno, estar satisfecho o estar realizado, ¿sale? Es estar excedido. Y eso tampoco es sano. La vocación nos permite este balance entre decir, sí hago y no necesito más, ¿sale? Pero tampoco puedo hacer menos para no sentirme insatisfecho, ¿de acuerdo? Nos lleva a un balance y es importante reconocerlo, ¿va?
Contrastando todo esto con el ritmo de vida que se lleva en la actualidad y con la creciente tendencia de la gente a tapar los problemas con ruido y con dinero. Y se sienten que muy pocos hayan oído este llamado. Se entiende que muy pocos hayan oído este llamado y que aún menos personas le hayan hecho caso. ¿Sale? ¿Por qué? Porque también vivimos muy distraídos. La civilización occidental está demasiado centrada en la producción material de bienes y servicios. ¿Sale? Y en el consumo de los mismos. Y si nos centramos en eso, pues como les digo, que no tenemos tiempo, no tenemos cabida, estamos excedidos, ¿verdad? Como lo decía hace un momento, de todo eso, para darnos el tiempo de decir, a ver, qué quiero, qué necesito, quién soy, hacia dónde quiero ir. ¿Sí? Curiosamente, hablando de estos valores antaños, nos faltamos al respeto de esta manera. ¿Por qué? Porque no sabemos establecer quiénes somos. Y entonces somos irrespetuosos con nosotros, con nuestra historia, con nuestra familia, con nuestra vocación, con nuestro todo, con nuestro ser ontológico, nuestra vida, porque no la vivimos. O vivimos para consumir o vivimos para producir, pero no vivimos para vivir. Háganme el favor lo ilógico y absurdo que suena eso. ¿Vale? Seguimos. Intereses. El término interés proviene del latín interese, que quiere decir importar. ¿Sale? Que tiene importancia también. Por ahí debe existir una referencia. Y tiene tres grandes acepciones. ¿Sale? Número 1. Por un lado, hace referencia a la afinidad o tendencia de una persona hacia otro sujeto, cosa o situación. Es decir, cuando te importa algo o alguien. ¿De acuerdo? Cuando tiene valor para ti. Este es como lo más básico. Segundo, se denomina interés, por otra parte, a la utilidad o conveniencia que se busca a nivel moral o material. Y en este caso, su acepción es peyorativa, ya que nombra una actitud de una persona que busca aprovecharse de otra. Es decir, hablamos de la gente interesada, que nada más se mueve por el valor material o el valor que aventaja a su persona sobre otras. ¿Sale? Y finalmente el interés para la economía, que bueno, tiene varias acepciones ahí dentro. Como por ejemplo el interés en un préstamo es pues es un pequeño porcentaje que vas a pagar extra o sobre el préstamo mismo. Por ejemplo, si tú pides, no sé, 100 pesos y tienes un interés del 10% anual, terminarás pagando a final de los 12 meses, a final del año, 110 pesos. ¿Sale? Ese es el interés dentro de la cuestión crediticia. Pero por ejemplo, cuando invertimos también generamos interés o rendimiento, que es una ganancia. ¿Sale? Que igual está supeditada a porcentaje de la inversión que des. ¿Sale? Si pagas, por ejemplo, 100 pesos, vas a poder recibir 10 pesos, hablando de que manejamos un 10% igual anual. Al final del año recibirás 10 pesos por tu inversión. ¿Sale? Entonces, así lo vamos teniendo como interés, como el concepto de interés. ¿De acuerdo? Seguimos, aptitudes y o capacidades. De un lado estamos las actitudes, del otro las capacidades. En psicología la palabra aptitud refiere a las condiciones psicológicas de una persona que se vinculan con sus capacidades y posibilidades en el ámbito del aprendizaje. ¿Sale? Es decir, ¿qué tanto una persona puede aprender? ¿Sale? ¿Y qué cosas puede aprender? Entre los tipos de aptitudes que se pueden poseer un individuo se encuentran las capacidades musicales, la capacidad analítica, el razonamiento inductivo o la habilidad de observación. Por ahí les invito a investigar sobre la teoría de las inteligencias múltiples, ¿sale? Hablan de cómo nosotros desarrollamos nuestras habilidades intelectuales de formas diferentes. Y esos desarrollos que son, llamémosle, intrínsecos a nuestro propio devenir de vida, es decir, de acuerdo a nuestras vivencias, historia, experiencias y demás, vamos a desarrollar ciertas habilidades. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a ser más aptos
para las materias o para las ramas que tocan esas habilidades que para otras que no estamos tan desarrollados. Eso es la aptitud, ¿de acuerdo? También hay por ahí un término biológico que es que en el cual se sustenta la biología evolutiva, hablando de que sobrevive el organismo más apto, ¿de acuerdo? Apto se refiere ahí a una capacidad de adaptación, ¿de acuerdo? La capacidad de adaptarse a su medio y ser exitoso en él, debido a esa adaptación, ¿de acuerdo? Por el otro lado tenemos las capacidades, de latín capacitas. La capacidad es la facultad de algo de albergar ciertas cosas dentro de un marco limitado, de alguna forma, ¿sale? Por ejemplo, si ustedes levantan un vaso de refresco, un envase de refresco, o tienen, por ejemplo, la costumbre de pedirlo por el tamaño y no por el costo. Por ejemplo, tendrán el común o el más vendido es el de 600 mililitros, ¿sale? El refresco de 600 mililitros tiene esa capacidad del envase, 600 mililitros. Es la capacidad del envase, porque puede contener 600 mililitros de líquido, ¿de acuerdo? Esa es como la primera definición, una definición física de la palabra capacidad, ¿de acuerdo? Ahora bien, por otro lado, la capacidad es la destreza, la habilidad y la idoneidad que permite a una persona completar con éxito una tarea, ¿sale? Cuando hablamos de que alguien es muy capaz para hacer algo, es porque es hábil, es porque es idóneo para esa tarea y es diestro para ejecutar esa tarea, ¿sale? Por ejemplo, cuando hablamos de una persona que es muy bueno en baloncesto, ¿no? En básquetbol, es muy hábil, tiene una destreza importante en ese rubro y es la persona adecuada para jugar básquetbol. Si sabemos eso, pues no lo vamos a poner a jugar fútbol, obviamente, ¿de acuerdo? También hay que contextualizarla. Seguimos, aptitudes y capacidades. De este lado las aptitudes y de este lado las capacidades. Las aptitudes, dice, en el habla cotidiana, la aptitud hace referencia a la capacidad que tiene un individuo para desarrollar una actividad correctamente, y con eficiencia, ¿sale? Cuando eres muy apto para algo, eres capaz de hacerlo rápido y fácil, ¿de acuerdo? Por un lado. Por el otro, en psicología, en cambio, el término está vinculado a los rasgos emocionales del sujeto y a sus capacidades referentes a la cognición. Es decir, cuando el sujeto es capaz de, por ejemplo, ¿qué será bueno? Entenderse a sí mismo, ¿no? A nivel emocional. ¿Sale? Por ejemplo, cuando una persona siente ira y sabe con quién o con qué enojarse y no es sencillamente iracundo y punto y está molesto con todo. Esa es una persona con una aptitud emocional, ¿de acuerdo? O una persona que es muy lúcida al pensar, que tiene la capacidad de observar estos elementos de, ¿cómo se llama? Por ejemplo, de un problema matemático. Es capaz de ser analítico. Es apto para el análisis, ¿de acuerdo? Tiene esa habilidad también. Ahora bien, dice, la aptitud en este sentido se encuentra asociada a la habilidad natural del sujeto a los conocimientos que adquiere a partir del aprendizaje y aquellos que se conoce como inteligencia. Vuelvo a mencionar la teoría de las inteligencias múltiples. Es algo muy didáctico para que se entienda a qué me refiero con aptitud, ¿de acuerdo? Es muy bueno, es muy positivo observarlo porque a final de cuentas nos hace entender que todos somos buenos para algo. Que no sea tal vez lo que queremos, pues se vale. Pero todos somos buenos para algo, ¿de acuerdo? Y el meollo del asunto a nivel de orientación vocacional es descubrir para qué y cómo explotar esa habilidad, esa capacidad, esa aptitud. Por un lado, para ser feliz, para estar pleno, para estar satisfecho, y por el otro, pues, ¿por qué no? Para obtener una ganancia económica, porque también eso es importante. ¿De acuerdo? Bien. Luego dice capacidad. La capacidad se entiende como las condiciones de una persona que una persona reúne para aprender y cultivar distintos campos del conocimiento, entendida como una serie de herramientas naturales que hayan sido utilizadas por ella
o no. ¿Sale? Es decir, la capacidad también puede ser pasiva o activa, utilizada o no utilizada, hiperutilizada o infrautilizada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a final de cuentas nuestra capacidad como seres humanos, ¿sí?, va variando a lo largo del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que ustedes desarrollan la capacidad, por ejemplo, de armar sillas, por decir, o armar un zapato, por ejemplo. Y lo hacen muy bien. Y entonces van armándolo y son muy capaces en armar un zapato. Pero entonces les piden que aumenten la producción. Y llegará un punto límite en el que ya lo hagan muy eficientemente y muy bien. Pero más allá de ese punto, no dejarán de saber hacerlo. Pero probablemente fallen. O sea, si les piden aumentar todavía más la producción, probablemente fallen. ¿Por qué? Porque su capacidad se está viendo excedida. Y fallar no implica que lo dejen todo caer, sino que puede ser que esté saliendo con menor calidad, que esté saliendo con errores o defectos, pero no que esté completamente mal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la capacidad ahí está. El asunto es cuánto se ocupa y cuánto se permite ocuparse también. Ahora bien, este concepto es más amplio y debería utilizarse para describir la flexibilidad mental de una persona, cuánta facilidad demuestra a la hora de enfrentarse a un nuevo reto intelectual, sea cual sea, y es aquí donde se confunde con el talento, la capacidad, también la aptitud, pero bueno, creo que esto es muy claro, ¿no? A final de cuentas, vuelvo a lo que les decía hace rato, la habilidad de adaptarse. ¿Por qué? Porque no con esto digo que haya un límite, o porque lo hay, eso es obvio, es evidente, pero el ser humano puede adaptarse, puede trascender ese límite. ¿De acuerdo? Siempre y cuando esté motivado para hacerlo. ¿De acuerdo? Siempre y cuando desea hacerlo y tenga los medios para lograrlo. Tal vez no tenga todos los medios a su disposición, pero puede granjeárselos, puede adjudicárselos de alguna manera y entonces aspirar a algo mejor. Vamos aquí. Algo ya más académicamente hablando, el perfil del aspirante por área y carrera. El perfil del aspirante por área y carrera son un grupo de rasgos o características de alguien o de algo, en general el perfil, perdón. Y en el caso de los seres humanos el perfil está asociado a la personalidad, ¿de acuerdo? No entendamos a la personalidad como esa forma o expresión auténtica de yo, de quién soy. Es parte de, o más bien dicho se alimenta de, pero no es quién eres. La personalidad no es quién eres, ¿de acuerdo? Por tanto, un perfil de personalidad no implica quién eres esencialmente, implica cómo te comportas, implica cómo te desarrollas, implica cómo te desenvuelves en la vida, pero no eres tú, ¿de acuerdo? Ahora bien, sin embargo, al hablar del perfil por área y o carrera, es importante entender que se busca un cierto grado de coincidencia entre las necesidades y emociones del área y o carrera con las que tiene el sujeto, ¿de acuerdo? Cada área o carrera va a pedir una serie de características específicas del ejecutante para poder llevarse a cabo correctamente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, alguien que estudia ciencias exactas que no se ha organizado va a complicarse solito la labor y entonces puede ser que llegue a fallar en la labor del área o la carrera. Por tanto, se requiere que esa habilidad, esa aptitud, esa capacidad ya vaya por lo menos un poco desarrollada cuando empiezas a estudiar esta carrera. O por lo menos tengas una afinidad muy grande, un gusto muy grande por hacer estas actividades. Porque si no, vas a desarrollarlo de una forma un tanto dispar. Y puede ser contraproducente a la larga. ¿De acuerdo? Y aquí abajo les dejo una liga para el observatorio laboral. En el cual se explica más ampliamente lo siguiente que voy a decir. ¿Por qué? Porque tenemos 4 áreas, nosotros aquí en México, que distinguen nuestras áreas del conocimiento y de entre las cuales se dividen muchas carreras, ¿de acuerdo? No las voy a mencionar todas, pero les recopilé un poquito de las características que tiene cada área con respecto al perfil del aspirante, ¿de acuerdo? A esa persona que pretende estudiar o ingresar a una carrera dentro de esa área. Tenemos, por ejemplo, el área 1, que es la físico-matemática.
y de las ingenierías. Esta es un área totalmente analítica. Requiere personas que tengan una capacidad grande de comprensión y de análisis, así como de personas a las que les resulte fácil concentrarse por largos periodos de tiempo. Les interese comprender al todo por cada una de sus partes, ¿de acuerdo? Y bueno, también tiene un razonamiento estructurado y muy lógico, una capacidad de abstracción, capacidad intelectual amplia, una facilidad de visualización geométrica y de espacio. Y entre los gustos e intereses puede estar que se sientan atraídos por las ciencias exactas, por la matemática y la estadística, que sean ordenados, altamente disciplinados, creativos para resolver problemas concretos y que tengan la capacidad de entender los principios que funcionan, con los que funcionan las máquinas, herramientas y la dinámica del movimiento. Y claro, la capacidad de relacionar objetos y materia que se ubican en el espacio. Si se fijan, una persona en esta área requiere un pensamiento muy concreto, pero a la vez muy extensivo, ¿de acuerdo? Personas que se centran en los hechos, personas muy formales, muy metódicas, muy ordenadas, ¿de acuerdo? Ese es el perfil de una persona que va al área 1 de físico-matemáticas. En el área 2 tenemos estos otros elementos, que básicamente área 2 corresponde a químico-biológicas, si no mal recuerdo. Químico-biológicas, bueno, pues tienen por ejemplo inquietud por la investigación de los fenómenos en los seres vivos, es creativo, es capaz de pensar y actuar bajo un método científico, es coordinado, también es importante, pues tiene que mostrarse sereno en ciertas situaciones de emergencia, tiene una capacidad de adaptación ambiental y es apto para observar y analizar también, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas es otra ciencia importante que también requiere del método. Aquí es un poco menos concreto porque a final de cuentas son fenómenos biológico-químicos que pueden ser variables por un sinnúmero de variables influyentes que pueden afectar un mismo fenómeno, ¿de acuerdo? Y por tanto también requiere un pensamiento un poquito más flexible que el anterior. Área 3 es el área de sociales, de ciencias sociales, ¿de acuerdo? Todas las ciencias sociales se engloban aquí. Dice, por ejemplo, es el área del conocimiento que estudia todas las interacciones sociales, lo que las regula, los acuerdos que se forman y todo lo que interviene en la convivencia entre dos o más grupos sociales. ¿De acuerdo? Esa es el área de sociales. ¿Qué tiene que tener una persona que estudia sociales? Pues un gusto e interés por la investigación en los ámbitos de las ciencias sociales y las humanidades, una profunda y dedicada iniciativa con la creación y difusión de la cultura, ¿sale? Que sepa trabajar en equipo de forma analógica y digital, ¿sale? Que tenga una responsabilidad social, que evalúe y tenga un raciocinio crítico de su trabajo, que pueda ser un líder, que tenga un pensamiento crítico y más racional, ¿de acuerdo? Que sea creativo e independiente y que tenga una facilidad de habilidad óptima de comunicación oral y escrita y un gusto y facilidad para trabajar en equipo. Son como parte de algunos factores que puede tener este perfil, esta persona, para considerarse apto para una carrera en el área de ciencias sociales, ¿de acuerdo? Área 4 es artes y humanidades. Artes y humanidades, dice, tiene como objetivo enriquecer y enaltecer la vida cotidiana y el entorno, así como apreciar el desarrollo humano en el devenir histórico. Estudia de los diferentes sistemas de pensamiento creados para responder las dudas del ser humano sobre su existencia, trascendencia y el mundo que le rodea, así como las obras literarias de diferentes épocas de la historia del arte. ¿Va? Esta es el área 4, una de mis favoritas, por cierto. Y bueno, aquí tenemos mayores capacidades o otras capacidades que, por ejemplo, pueden ser una capacidad creativa y de resolución de problemas, habilidad y destreza manual, disculpen. La facilidad para imaginar formas, colores y volúmenes, habilidad motriz delicada y fina, grandes habilidades perceptuales, sensibilidad por manifestaciones artísticas y culturales, pensamiento abstracto y relaciones espaciales, buen uso del lenguaje, habilidades lingüísticas, tiene que tener inteligencia corporal y sinestésica y el desarrollo de una inteligencia intrapersonal. Es decir, se conoce a sí mismo y sabe lo que quiere, ¿sale? Y utiliza esto en su favor,
¿De acuerdo? Esos son los perfiles a grandes rasgos de las 4 grandes áreas que manejamos aquí en México del conocimiento humano. Así las dividimos nosotros y dentro de cada una de ellas hay carreras específicas para esto. ¿Sale? Cada carrera resalta de forma específica un pequeño set de estas habilidades o de estas capacidades para su ejercicio práctico. Pero deben entender también que no porque sean requeridas estas habilidades son las únicas que van a requerir. Hay algo que llamamos habilidades transversales. Las habilidades transversales son aquellas que no van directamente relacionadas con lo que estamos haciendo, pero que aún así son necesarias para integrarse mejor a un equipo de trabajo o a una institución. ¿Vale? Entonces, eso sería en este sentido. De momento lo dejaremos por aquí porque a final de cuentas hemos terminado la unidad 1. Cuídense mucho, chavos, los veo en el siguiente video para ver qué vamos a estudiar en la unidad número 2.